se me está cayendo lo del internet a cada rato y hay que estar reseteando el router a cada rato. Tengo ese problema desde el día viernes, entonces les menciono esto desde ya para que no se vayan a preocupar o a desconectarse, porque si eso sucede, pues lo que hago es eso, reiniciar. Todos ustedes se quedan en la reunión y yo vuelvo a buscarlo a resolver el problema. Te menciono esos dos aspectos porque sí he estado con esa situación. Ok. Antes de que todo eso suceda, pues voy a ver qué estamos haciendo el momento de grabación. Solo podemos grabar 30 minutos hoy. Eso no importa en términos de la durabilidad porque basta con tener evidencia. También tomo captura de la pantalla como evidencia de la reunión, así es que pues estamos ahí. Antes de compartirles lo que vamos a hacer el día de hoy, voy a hacer algunos días primero que nada. Bueno, buenos días. Por ahí alguien está diciendo buenos días primero que nada. Bueno, está bueno. Vamos. Esperamos que no tener problemas a la hora de lo que continúe de aquí en adelante. Solo déjenme hacer esto. Ustedes no están viendo mi pantalla todavía. Eso es lo que yo supongo. Así que no se preocupen que no estoy mostrando nada todavía. Ya lo voy a hacer. Hay 64 en este momento. Y alguna evidencia queda para si seguimos teniendo este problema, pues yo tengo impresa la hoja de así, los inscritos y ni modo, vamos a tener que tomarnos un tiempo para pasar la asistencia a la antigua, ¿verdad? Pero bueno, no hay otras alternativas para llevar un poco de control sobre eso. Así que estamos con eso, con esa situación. Ok. Seguimos en este proceso. Así es que ya les muestro qué es lo que vamos a hacer. No se me desesperen. Esto así es. Por eso alguien decía, ¿y por qué no vamos y lo hacemos? Lo hacemos presencial, ¿verdad? El día jueves anterior fui a la universidad a trabajar con otros cursos y qué lamentable, eso está todo sucio, los pupitres todos polvosos, etcétera. ¿Para qué les cuento? Pero bueno, con los grupos pequeños en cualquier lado se puede ubicar uno. Pero ustedes que son 80, que llegarán a unos 70, ya tenemos grupo grande. Pero no, mía. Bueno, ya veremos. Algún día. Ok. No sé de qué estaban hablando cuando dije, tal vez lo escucho así, no sé qué fue lo que pasó.
Es que por rato se escuchaba como que se alejaba y el micrófono. Oh, No sí, sé. sí, sí. Es que el micrófono está un poco entrecortado el cablecito este. Y tengo otros audífonos que están nuevos, pero me parece que el controlador no tiene capacidad suficiente para un efecto de auto. Me dice que el controlador no tiene suficiente capacidad para los otros audífonos, entonces tengo ese detalle. Pero ya eso se solventa eh, dentro de poco, para la próxima clase específicamente. Bien, esperemos de que eso no se... Ajá. Bueno, está bien, está bien. Eh, no sé, vamos a hacer la prueba sin los audífonos. Solo voy a apagar uno de los aparatos que hace más ruido aquí en la casa y ya veremos, para que no haya algo así. Ahorita ya quité los audífonos, ustedes me dicen cómo escuchan. Se escucha bajo, pero se escucha fluido. Ok, Traten de sin, subirle inter- volumen. sin interrupciones, ya le subí, ya tiene todo el volumen aquí. Entonces, como tengo la pizarra también entre la computadora y, y donde estoy hablando, entonces sí me queda un poquito, pero voy a acercar un poco más la computadora también. Bueno, esperamos que eso a la hora de la grabación no quede tan mal, ¿no? Lo importante es que ustedes logren escucharme y no quiero apagarlo de la pizarra porque así lo voy a ocupar. Eh, hay que gritar entonces. Mientras no la ocupe, pues acerco un poco más la máquina y ya. Bien, ustedes pueden escribir ahí en el chat cualquier pregunta. Bueno, aunque yo sí los escucho fuerte, pues a ustedes. Bien. Voy a presentarles qué es lo que tenemos. Hay algunas observaciones sobre lo del material que habíamos hecho, lo que habíamos visto, mejor dicho. Y ustedes están viendo el material. Hicimos algunos pasos para la construcción de tablas. Y pues a partir de allí voy a aclarar un par de cosas. Lo último que vimos fue límites teóricos o aparentes y los límites reales. ¿Cómo se construyen o cuáles son los adecuados? Eso va a depender de cómo sean los datos que nosotros tengamos. Entonces, puede ser que yo construya una tabla con datos teóricos, que los datos sean continuos, pero que decida yo hacer intervalos de clase que son teóricos. Eso es permitido. Donde voy a necesitar hacer algunos ajustes para construir o arreglar, digamos, así entre comillas, la tabla, es a la hora que quiera hacer una gráfica de la tabla. Ese sería el problema, porque si los datos son continuos, yo tengo que ver cómo adapto una tabla, una gráfica a los datos continuos. Entonces, lo fundamental aquí
es que yo haga la tabla pensando en que voy a hacer gráficas más adelante. Ese es el objetivo, hacer gráficas. Y las gráficas deben de ser adecuadas al tipo de datos que nosotros tengamos. Así que esa parte es lo que quiero aclararles, de que no siempre nosotros necesitamos hacer tablas con límites que sean aparentes o reales. Eso queda condicionado a cómo sean los datos originales y eso nos va a orientar qué tipo de gráfico es el que podemos utilizar. Así que por ahí esa es la situación para poder construir las tablas. Entonces, cerrábamos la clase anterior con los dos tipos de límites y la explicación en qué se diferenciaban prácticamente. De hecho, hoy voy a establecer, digamos, cómo pasar, aunque ya lo mencionaba en la clase anterior, cómo pasar de los límites que son teóricos, como es el caso que les estoy señalando acá, que es la primera tabla que nosotros hicimos. Es esta, la tabla 2.4. Y a partir de ahí, nosotros observamos que para pasar de una clase a la siguiente tenemos una diferencia entre el límite superior de la primera clase y el límite inferior de la segunda, y así sucesivamente. Entonces, los datos originales en este caso tenían o tienen 2 cifras decimales, si ustedes recuerdan. De eso depende de cuánto es la diferencia que hay de una clase a la otra. Este es el caso. Para pasar de la primera clase a la segunda clase, o categoría, ¿verdad? O intervalo, como lo quieran llamar ustedes, hay una diferencia de 0.01. Entonces, cuando existe ese margen o esa diferencia entre una clase y la siguiente, nosotros estamos hablando de límites que son teóricos. Sí, por el contrario, nosotros tenemos límites que donde termina una clase e inicia la siguiente, para generalizarlo, porque eso puede ser la primera, segunda, tercera, nosotros estamos hablando, si donde finaliza una clase e inicia la siguiente, estamos hablando de límites que son reales. Y lo que decía hace un momento, ¿de qué depende que nosotros nos quedemos con aparentes o teóricos o los pasemos a reales? Pues de cómo sean los datos originales. En este ejemplo específico, los datos originales son reales porque son datos cuantitativos continuos, porque hay decimales involucrados. Entonces, la recomendación para hacer tablas es de que si los datos son cuantitativos continuos, nosotros construyamos intervalos o categorías que sean reales. Porque cuando querramos hacer un gráfico, nosotros vamos a recurrir a la lista de gráficos adecuados para datos cuantitativos continuos que utilizan los límites reales de las clases. Esa es la razón de por qué hay que diferenciar entre aparentes y reales. Así que por ahí está la situación, la diferencia entre lo que es aparentes o teóricos, que es lo mismo, y reales. Entonces la tabla 2.4 tiene límites que se conocen como límites teóricos.
Aquí una pregunta que les puede surgir a ustedes es, ¿qué pasa con el ancho de clase? Nosotros en esta tabla que construimos dijimos el ancho de clase es 0.03, eso lo acordamos aquí. Eso ya lo veníamos nosotros trabajando y aclaramos de que íbamos a trabajar con esto. ¿Ve? Con este ancho de clase. Entonces, cuando nosotros hemos construido los intervalos de clase o las categorías, si hacemos la diferencia del límite superior menos el límite inferior de cada clase, vamos a encontrar lo que se conoce como el ancho de clase, así, o intervalo de clase, lo van a encontrar. Y pues eso, en los teóricos, es suficiente hacer el límite superior menos el límite inferior de cada clase. Entonces, la pregunta que pudieron haberse hecho ustedes es qué pasa cuando ya nosotros tenemos esta es la tabla 2.4. En la tabla 2.5, que se hace a partir de la tabla anterior, es esto que tenemos acá, y ustedes observan que ya tiene 3 cifras decimales. Yo expliqué cómo es que surgieron esos valores. Por lo menos hay un método que es el que yo les mencioné para poder pasar de los aparentes a los reales. Entonces, si ustedes hacen punto 185 menos punto 145, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia? .04. 0.04. Y entonces ustedes dirán, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si con que habíamos acordado de que el ancho de pareciera que aquí lo hemos cambiado, que en lugar de 0.03, que es el que teníamos en la tabla anterior, ahora es 0.04. El detalle está en que en esta tabla, nosotros, si ustedes recuerdan, encontramos la diferencia entre punto 18 y punto 19. Eso es 0.001. Y eso lo dividimos entre 2. Hicimos punto 18 más punto 19, lo dividimos entre 2, o lo que es igual de una vez la diferencia entre esos valores, entre 2, y lo que hacemos es repartirlo tanto en el límite inferior como el límite superior de cada clase. En el límite superior lo sumamos y en el límite inferior lo restamos. Lo repartimos de manera equitativa. Entonces, si ustedes observan, la diferencia entre punto 18 y punto 19, repito, es 0.001. A esta diferencia que encontramos aquí, cuando ya son reales, habrá que restarles ese 0.001 para poder obtener el ancho de clase que es con el que habíamos decidido trabajar, que es este. El tamaño de la clase o el ancho de la clase es el mismo. Otros autores le llaman el rango de la clase o la amplitud de la clase, de cada clase. Otra observación importante para este tipo de tablas, para las tablas cuando ya están elaboradas, esto es como analizar qué es lo que puede contener una tabla y qué es lo que podría estar pasando. La mayor dificultad que se van a encontrar ustedes cuando se les da una serie de datos estadísticos es construir la tabla. Pero la construcción de la tabla pasa por el hecho de que ustedes determinen cuántas clases. Aquí, por comodidad y por efectos prácticos para la clase, ya se había dicho cuántas clases había que hacer. Pero eso lo deciden ustedes cuando a ustedes se les da una serie estadística. Ustedes deciden cuántas clases. Y a partir de allí empiezan a ejecutar cada uno de los pasos cada uno de los pasos que tiene la lista para la construcción de la tabla.
Entonces, media vez ustedes hayan decidido que el ancho de la clase es un valor determinado, ustedes construyen sus clases. Para no construir toda la tabla, y llegar hasta el final y darse cuenta que algo hicimos mal, tengo esto, tengo aparte los cuadritos para hacer algunas anotaciones. Esto es la tabla 2.4, la tengo aparte. Esta es la tabla 2.5, también la tengo acá aparte. Y entonces lo que estaba mencionando. Cuando ustedes ya han decidido cuántas clases van a ocupar, entonces se quedan con un ancho de clase o tamaño de clase, como se llama en el material, tamaño de clase, ¿eh? Y todas las clases nosotros, por comodidad, las vamos a hacer del mismo tamaño. En la realidad, cuando uno ya trabaja haciendo, valga la redundancia, en trabajos de investigación, eso no siempre es posible. Sin embargo, como nosotros estamos aquí en la parte teórica de la estadística, eso sí se puede hacer. Todas las clases del mismo tamaño. Eso va a ocurrir en este curso. En la práctica, repito, eso no siempre es posible. De tal manera que ustedes observan que, bueno, yo no sé si está claro cómo fue que se obtuvo esta tabla. ¿Me confirman ustedes ahí si se tiene claro el cómo es que apareció esta tabla? Si estamos claros allí, yo lo que voy a explicar es qué elementos adicionales tiene esta tabla. Y dije que estos eran límites reales, son los límites reales, y que los límites reales me van a permitir hacer gráficos. ¿Que por qué voy a agregar otros elementos a una misma tabla? Es porque seguramente los voy a necesitar a la hora de estar haciendo cálculo, tanto para los gráficos continuos como para las medidas de tendencia central que pienso o espero iniciar el día de hoy. Entonces tenemos que estos son límites reales, que el objetivo es llegar a los gráficos y que si esto está claro cómo se logra a partir de los límites teóricos, pues perfecto. También quiero agregar que nosotros trabajamos con la diferencia de los límites teóricos que era 0.001. 0.01. Sí, 0.01. Entonces, para estos datos particulares, si los datos son enteros, obviamente la diferencia va a ser 1. Si los datos son cuantitativos enteros, ¿ya? Si los datos originales tienen, por ejemplo, este es un número que me acaba de ocurrir. Si los datos originales tienen 3 cifras decimales, entonces este dato ya no es el mismo. Queremos saber la diferencia que hay para obtener el siguiente dato en una serie estadística. ¿De cuánto será la diferencia para el siguiente dato? Imagínense que el siguiente dato podría, bueno, no podría, de hecho es este. Ese es el siguiente. El siguiente de este sería 0.397 y así sucesivamente. Entonces, la diferencia que hay entre un dato y el siguiente, cuando ya tenemos 3 cifras significativas, sería la diferencia de 0.001 para pasar al siguiente. De tal manera que si yo tengo intervalos de clase de datos originales, que los tengo teóricos
y los quiero pasar a reales, entonces, la diferencia que va a haber de un dato al siguiente o en las clases, de una clase a la siguiente, es 0.001. En este caso lo dividimos sobre 2, pues eso mismo vamos a hacer aquí sobre 2, y eso se lo restamos al límite inferior de cada clase y se lo sumamos al límite superior de cada clase. Estoy diciendo, en resumen, ¿qué es lo que le voy a sumar o le voy a restar a los límites teóricos para convertirlos en reales? Depende de cuántas cifras decimales tengan los datos originales. Si no tienen decimales, la diferencia entre los datos va de 1 en 1. Porque si estoy hablando de datos cuantitativos discretos, entonces los datos pueden ser 2, 3, 20, 19, etcétera. Estos son datos cuantitativos discretos. Así es que la diferencia entre uno y otro es de 1, aquí está de 20, pero pues entonces el crecimiento va de 1 en 1, eso es lo que quiero resaltar. En ese caso, si el crecimiento o la diferencia de un dato al siguiente es de 1, pues ese 1 también lo divido entre 2. Lo que me dé se lo resto al límite inferior de cualquier clase, o a todas las clases, mejor dicho, a todos los límites inferiores de cada clase, y se lo suma al límite superior de cada clase. Entonces depende de cuántas cifras decimales tengan los datos originales, o si solo son enteros. ¿Está claro eso? Para nuestro ejemplo, solo tenía 2 cifras decimales. Por eso la diferencia era 0.01. La dividimos entre 2 porque eso es lo que yo le llamo el salto de una clase a la otra. Lo divido entre 2, le resto a cada límite inferior el salto sobre 2 y le sumo a cada límite superior el salto sobre 2. Así apareció esta tabla. Ahora, ¿qué otros elementos tiene esta tabla? Pues tiene una X, tiene una F mayúscula, tiene una H mayúscula y una H minúscula. ¿Qué significa cada uno de estos valores? ¿Y qué representan, mejor dicho? ¿Qué representan y cómo se encuentran? ¿Cómo vamos a encontrar, por ejemplo, esto X y cómo se llaman según lo que ustedes hayan leído en su material? X teníamos allá. ¿A qué creen ustedes que es igual? Según el material se llama marca de clase. Y tenían por allá una H minúscula, tenían una H mayúscula, la F minúscula también aquí les voy a poner qué es lo que eso significa, y por ahí tenían una F mayúscula. Esto se llama marca de clase o punto medio de cada clase. Punto medio de cada clase. Estoy en esta y estoy hablando, voy a borrar un poco aquí para que esto se pueda apreciar solo la tabla. Vean, para que no quede para que no se vea tan manchado esto y ustedes puedan distinguir de qué es lo que estoy hablando. Ahí está. Estamos hablando de esta X, se llama marca de clase, esta se llama frecuencia acumulada y esta se llama, ¿qué más? Relativa y relativa acumulada. Esto ustedes lo tienen en su material. Se los muestro para que vean que, quiero suponer que no tuvieron el tiempo de leerlo, y esos conceptos aparecen después de la tabla 2.5. Esta es la tabla que les estoy mostrando ahí aparte, y aquí viene la aclaración de conceptos relativos a la tabla de frecuencia. Por acá está frecuencia absoluta no acumulada, esa es la F minúscula.
O sea, nosotros la conocemos como frecuencia absoluta. Por acá viene la explicación de lo que son los límites reales, cómo se logran. Ya lo hice yo allá adelante. Aquí está cómo se puede encontrar el proceso, cómo se puede pasar de límites teóricos a reales. Para cualquier clase ustedes se ubican en el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente, lo dividen entre dos y ahí les va a dar ese valor, estos valores. Aquí está la explicación. Voy buscando la notación que a ustedes les interesa, la marca de clase, ya les dije, es la X. Eso representa la X en su tabla, marca de clase. ¿Qué más? ¿Qué otra letra teníamos? La F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, esa es la F mayúscula. La H minúscula se llama frecuencia relativa, ya las defino allá, ya las voy a definir, ya les voy a cómo se define y cómo se calcula. Y la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, que pues esa es la H mayúscula. Volvamos a esto. Es aquí donde los tengo. Este es el resumen de la tabla. ¿Ve? X, marca de clase. Frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Por efectos o para efectos de entendimiento, si en el material que hemos dejado de base nosotros, si en el material que hemos dejado de base esta es la nomenclatura o estas son unas letras que representan marca de clase y cada uno de esos conceptos para efectos de comunicación entre nosotros utilicemos las mismas letras. Porque en otro material, en otro texto o en otros textos, ustedes van a ver de que eso lo denotan según la conveniencia. Yo, por ejemplo, previo a este material, estoy más acostumbrado a utilizar para frecuencias acumuladas F sub A, porque a mí me indica qué es lo que eso significa. Para la frecuencia relativa utilizo F minúscula sub R. Para la frecuencia relativa acumulada, pues yo utilizo F sub RA. Pero eso es cuestión de conveniencia de cada quien. Sin embargo, necesitamos establecer un lenguaje estándar entre nosotros. Y si esto es lo que tiene el material, a mí me gustaría que todos manejáramos lo mismo. Así como para denotar el número de clases, y el rango de la serie y el ancho de la clase, todas esas letras mantengamos las mismas y así sabemos de qué estamos hablando. Eso en alguna medida les va a favorecer a ustedes, porque imagínense que si vamos a hacer los exámenes presenciales y al que tienen a la par está utilizando otras letras, no le van, bueno, sí le van a poder copiar, pero lo tienen que preguntar, mira, ¿y eso qué significa? Si utilizamos todos la misma nomenclatura, pues va a ser más fácil la comunicación. Así que eso representa en la tabla estas letras que les he apartado por acá. Las voy a anotar para que les queden a ustedes ahí. Marca de clase. Esto dijimos que era ¿qué? Voy a empezar por esta, que es frecuencia absoluta. Ya la teníamos desde hace un buen rato. Eso no es otra cosa, la definición. El número de veces que aparece un dato y que está comprendido en una clase específica. Esta, dije frecuencia acumulada. Puede ponérsele frecuencia absoluta acumulada, pero a mí me basta con frecuencia acumulada. Esta se llama frecuencia relativa. Es de la notación para el material. Frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa acumulada.
acumulada. Volvamos a la tabla y veamos cómo se calcula, por ejemplo, la marca de clase. Para la marca de clase, lo único que tengo que hacer es ¿qué voy a hacer en las marcas de clase? Sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. Aquí el nombrecito parece así un poco raro, pero es lo que ustedes conocen como el punto medio de cada clase. Si lo hacen aquí, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Punto 18 más punto 15 sobre 2. ¿Cuál será la marca de clase? Háganlo para las dos y me dicen. Aquí ya están, miren. Para los límites reales ya están las marcas de clase. Corroboren eso. Punto 16.5. Estamos bien, ¿verdad? Entonces solo es el punto medio de cada clase. El punto medio de cada clase. Y en la primera, que los tenían ustedes teóricos, ¿cuánto da el valor medio? O el punto medio, o la marca de clase, como lo quieran llamar. 16.5 igual. ¿Verdad? Que no, eso no cambia. Perfecto. Vamos aquí. Entonces, eso se repite para todas las clases. Explicado cómo se obtiene la marca de clase. Ahora vamos a la F mayúscula. ¿Qué fue lo que dijimos de qué era la F mayúscula? Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Entonces, aquí esta clase, esta tabla, voy a hacer lo siguiente. Solo porque la necesito. Esa es la ventaja de los cuadros. Vean, en los cuadros, yo le puedo ir agregando a un mismo cuadro. Van a ver que hasta para las medidas de tendencia central o de variabilidad, yo puedo seguir utilizando el mismo cuadro y ampliándolo cada vez para efectos de ir calculando algunos valores específicos. Entonces, la frecuencia acumulada, necesito la frecuencia absoluta en este mismo cuadro. 5, 32, 72. ¿Alguien tiene buena su memoria todavía? Y me dice 5, 32, 72. ¿Cuál es el siguiente? 5, 32, 72, 64, 24 y 3. 64. 23, ¿verdad? 24. 24. ¿Y el último? 3. Perfecto. Si ustedes hacen la suma aquí, ¿cuánto creen que van a dar? 5, 32, 72, 64. ¿Cuántos eran los datos que teníamos en el ejemplo? 200. 200, ahí está, perfecto. Entonces, ahora vean cómo vamos a lograr la F mayúscula. Hay dos tipos de frecuencias acumuladas. De momento me interesa la frecuencia acumulada ascendente. Ascendente. Entonces, en la primera clase, eso de ascendente es estar sumando. Son sumas de frecuencias absolutas. Por eso escribí la frecuencia absoluta, para mostrarles a ustedes de dónde es que va o cómo eso va saliendo. Vean, en la primera clase, la pregunta que uno se va haciendo es ¿cuántos datos hay antes de llegar a punto 145? ¿Cuántos datos son menores que 145, de punto 145?
¿Cuántos datos de la serie son menores que este valor? Esa es la pregunta. Voy a cambiar la pregunta. ¿Con qué valor inician ustedes cualquier suma? Imagínense que van a hacer una colecta ustedes para algo. ¿Con cuánto cuentan inicialmente? Con la voluntad nada Con más. 0. Con 0. Con 0. No tienen nada. No tienen nada. Entonces la pregunta que estoy haciendo al inicio es ¿cuántos datos son menores que .145? Ninguno. Ninguno, porque si hubiesen datos menores que este, Hubiera otra clase. exacto, antes habríamos hecho una clase, porque el requisito de hacer tabla es que en la primera clase esté contenido el dato más pequeño. Y entonces, si el dato más pequeño está en la primera clase, no puede estar fuera de ella. Eso es algo como contradictorio. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me hago es, estoy hablando de frecuencia acumulada ascendente. Ascendente. Lo voy a escribir aquí para que no se les olvide. Ascendente. Entonces, ¿cuántos datos son menores que .185? 5. 5. Entonces, como hago esa pregunta, vean que ese es el primer dato que puse como F mayúscula. Para efectos prácticos, a mí nada me cuesta decirle, la primera frecuencia acumulada es 5 en la primera clase. Pero la pregunta que uno se va haciendo es eso, para poder entender por qué es que aparecen esos valores. Como ya agoté la primera clase y digo menor que, fíjense, yo no estoy diciendo menor o igual que, porque cuando tengo límites reales, resulta que si este valor, si apareciera por desgracia en la serie, él no está en la primera clase, está en la siguiente. Este tipo de intervalos o clases construidos son de la forma así, miren. A menor que B. Entonces esto es desde, y aquí estoy incluyendo el límite inferior. Se llaman semicerrados o semiabiertos, como ustedes le quieran llamar. Estos límites de clases son cerrados en el límite inferior y abiertos en el límite superior. Es a menor que. Eso porque puede suceder que el dato que tenga para una clase particular, para una serie particular, el dato con los datos originales yo puedo construir límites reales. Entonces puede suceder que un límite real superior sea parte de la serie. Y entonces por eso tengo que aclarar que aquí el límite superior de cada clase no está incluido en esa clase. Está tomado en cuenta hasta la siguiente. Ya vamos a ver en los ejercicios y en los ejemplos que cuando el dato está en la serie estadística, nosotros empezamos a preguntar, ¿y dónde lo cuento? ¿En esta o en la siguiente? Pues estoy aclarando, es del tipo menor que. Abiertos en la parte de arriba y cerrados en la parte de abajo. Así son todos estos intervalos reales. En los teóricos o aparentes, los dos valores están incluidos en cada clase. Esa es la diferencia. Allá son cerrados. Allá son cerrados. Pero no son continuos. Bueno, tengo la primera frecuencia acumulada. ¿Cómo creen que obtengo la segunda? Sumando 5 más 32. Entonces voy a hacer esto. Miren, lo voy a señalar
lo voy a señalar con un color suave. ¿Qué es lo que hay que ir haciendo? Espero que no, por la manchazón, esto vaya a perderse visibilidad. Como ya tengo esta frecuencia acumulada, me dirijo aquí. ¿Ve? Esto es la primera. Ahora, para obtener la segunda, lo que voy a hacer es de acá, le voy a sumar a esto, como decía el compañero, a esta frecuencia, le sumo 32 y lo traigo para acá. Luego ya tengo que 5 más 32 es 37. De esta, o si ustedes quieren, de aquí va la flechita, miren. 5 más 32, aquí viene para acá la flechita, aquí va para allá. Y hago lo mismo. 37 más 72 y regreso sobre la misma fila y me debe de dar esto. De 109 le sumo 64, la flecha va para acá y me regreso sobre la misma fila y tengo la de aquí. Y así para todas las clases, 173 más 24, regreso y tengo 197. 197 más la última clase, que es esta, la última frecuencia absoluta, me da esto. Las frecuencias acumuladas ascendentes, si ustedes observan las clases, hay dos clases que es innecesario calcular la suma. Sin embargo, la última me sirve para corroborar que en realidad la suma me dé de todos los datos, que es este 200. Dije, el valor de la primera clase y el valor de la última clase, ¿qué observa? ¿Quiénes son? Aquí la frecuencia acumulada absoluta o la frecuencia acumulada nada más de la primera clase coincide con la frecuencia absoluta. No he sumado nada, ahí se queda, solo la copio. Y observen que la frecuencia acumulada de la última clase coincide con el total de datos. Así es que primera y última automática ya las tengo. De manera automática ya las tengo. Sin embargo, las frecuencias acumuladas ascendentes van de que escribo la primera para obtener la segunda frecuencia acumulada, sumo la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta segunda y lo llevo a la segunda clase. Sumo la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta de la tercera y lo dejo en la tercera. Sumo la frecuencia de la cuarta clase, lo dejo en la cuarta y así sucesivamente. Voy sumando frecuencias. Disculpe, licenciado, una pregunta. Dígame. Bueno, todo lo demás lo estoy entendiendo, ¿verdad? Simplemente tengo una pequeña duda con el primer dato de lo que es la frecuencia acumulada, ¿verdad? En este caso es 5. En la anterior tabla tenemos como primer dato 5. Lo que se hace simplemente es copiar y pegar ese dato, ¿verdad? O sea, en este caso, si fuese un 6, lo que tendríamos como primer dato en la frecuencia acumulada sería un 6. Es correcto. Ok, gracias. Lo que hacemos es la misma frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada y frecuencia absoluta van a coincidir para la primera clase. Porque por eso hice la pregunta, ¿cuántos datos son menores que el límite superior de la primera clase? Pues los que hayamos incluidos en la tabla esta, ¿ven? Yo también acostumbro a poner el total en la parte de acá abajo. Aquí ustedes lo tienen en la parte de arriba, pero yo normalmente lo trabajo acá al final. Estamos más acostumbrados a esa notación. Entonces lo que el compañero decía es cierto. Aquí la pregunta es, ¿y cuántos datos son? Aquí la pregunta es, ¿cuántos están entre 15 y entre punto 15 y punto 18? Pues hay 5, porque este tipo de límites, tanto el límite superior como el inferior, no así en el siguiente cuadro. Aquí se incluye el límite inferior, pero el superior no. Por eso digo cuando hago la pregunta, ¿cuántos datos son menores que punto 185? 5. O sea, para construir la tabla
o la columna, para llenar la columna de frecuencias acumuladas necesito la frecuencia absoluta, por eso la agregué yo aquí. Bien, eso es cómo se determina la frecuencia acumulada. Y ahora la H, que la llamábamos nosotros, la definimos como frecuencia relativa. Vamos aquí, vean, frecuencia relativa. ¿Cómo creen ustedes que las encontramos? Pues yo se los digo nada más para una y ustedes ven cómo aparecen en los valores restantes. Aquí arriba tienen el total. Eso nos va a aparecer a nosotros abajo. Si queremos, ¿no? Pero igual. Voy a utilizar para cada clase la frecuencia absoluta. Por eso también, repito, la escribí. Vean. La primera frecuencia relativa la voy a encontrar dividiendo 5 entre 200. Hagan ese cociente y les va a dar 0.025. ¿Me confirman? Ese dato es correcto. Es correcto. Sí, así es. Ok, entonces aquí ya tienen este 0.025. Vamos a la siguiente clase. Divido 72 entre 200 y me va a dar 0.160. Divido, pues era 32, ¿verdad? 32 sobre 200 para la segunda, 72 sobre 200 para la tercera y así sucesivamente. Entonces, las frecuencias relativas, que la hemos definido allá por F sub R si ustedes quieren, y si no H, esta nada más es frecuencia absoluta de cada clase entre el total de datos. Puedo utilizar una N mayúscula o una N minúscula dependiendo si me dan datos de población o datos de muestra. Todas se calculan así. Frecuencia absoluta entre el total. Eso se llama frecuencia relativa. Frecuencia relativa. En este caso sería frecuencia relativa no acumulada, ¿verdad? No acumulada, no acumulada, porque la acumulada hacemos el mismo proceso anterior para cada clase. Previo a eso, ahorita no necesitamos la relativa acumulada, pero si nos la piden, pues lo que le vamos a agregar es que en la anterior, las frecuencias absolutas acumuladas, ¿se recuerdan cómo las hacíamos? Frecuencia absoluta para la primera clase ya la tengo. Le sumo la de la segunda clase y lo dejo en la segunda clase. Voy sumando frecuencias absolutas. Estoy hablando de la frecuencia absoluta acumulada. Si quiero la frecuencia relativa acumulada, lo que voy a hacer es ir sumando, pero ahora frecuencia relativa, es decir, estos valores. La primera frecuencia relativa acumulada va a ser 0.025. La siguiente va a ser 0.25 más 0.160 y así sucesivamente. ¿De dónde creen que sale este 1 que está aquí arriba, que le estoy señalando? ¿De dónde creen que sale este? Es la sumatoria de todo. De la sumatoria de todos. Entonces ustedes se van a encontrar con otro tipo de frecuencia relativa también que se llama relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. Y eso es multiplicar por 100 cada una de las frecuencias relativas, por 100, por 100, por 100, por 100. Y cuando hagan la suma, si no son fracciones aquí, si no son decimales los que tienen, sino que lo que tienen son porcentajes, pues aquí les va a dar, en vez de 1, les va a dar el 100%. Me imagino, porque como yo me imagino muchas cosas, es
sí, que ustedes se están preguntando cuánto, o que siempre, mejor dicho, la pregunta es si siempre eso va a dar exactamente 1. ¿O no se han preguntado eso ustedes? ¿No se han preguntado eso? En efecto. ¿Verdad? Se están preguntando eso y eso tiene sentido. Entonces, lo que sucede es que va a depender de cuántas cuántas cifras vayan dejando. Y ahí siempre van a tener que hacer una aproximación, porque no siempre les va a dar el valor exacto de 1. Claro, algunos que siempre hacemos algo para no quedar mal, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cómo encontraron la primera frecuencia relativa? La primera frecuencia relativa la encontraron 5 entre 200, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yeah. La segunda la encontraron 32 sobre 200. 32 sobre 200. Y así sucesivamente. En lugar de yo escribir aquí cuál es su expresión decimal, y aquí también, yo las dejo como fracciones. De tal manera que cuando yo quiera hacer la suma de mis frecuencias relativas, no, aquí son frecuencias relativas, no acumuladas, como decía el compañero. Entonces tendría, miren, aquí la H, la voy a agregar aquí, tendría 5 sobre 200. Tendría 32 sobre 200. Tendría 72 sobre 200. Tendría 64 sobre 200. Tendría 24 sobre 200. Y la última tendría 3 sobre 200. Como en matemáticas siempre tenemos una respuesta a la pregunta que ustedes estaban haciendo, es si siempre va a dar 1. Pues la respuesta es que sí. Si lo trabajan con decimales van a tener que hacer aproximación, pero si lo dejan en fracciones no van a tener que hacer absolutamente nada. Porque como todas estas fracciones tienen el mismo denominador, déjenme parar eso de la grabación que ya estaba esperando ya rato eso. Bueno, estamos. Decía, como no tengo cifras decimales, si hago cifras decimales, voy a tener que aproximaciones. Puede ser que me dé un poquito más de 1 o un poco menos de 1. ¿Cómo me evito ese problema? Sumo las fracciones. Todas tienen el mismo denominador. Aquí le falta un 0. Vean, pues solo puse 20 en la segunda, pero es 200. Aquí. Entonces, todo es el mismo denominador. Escribo denominador 200 y hago 5 más 32 más 7 más 64 más 24 más 3. Y ya no sabía yo que eso me daba 200. Pues. Entonces tendría 200 sobre 200 y eso es 1. Hay maneras de garantizar de que me quede nada más, que me dé 1 exactamente. Que me dé 1 exactamente. Así que no tengo problema. Sí da 1 siempre. Estoy hasta la segunda columna. Digo, la tercera columna, ya es la tercera columna. Estoy explicando cómo salen estos valores. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Ahora vamos a la frecuencia acumulada. Vean. Si tienen preguntas, me dicen. Solo falta la H mayúscula. Ya se los había mencionado, pero bueno.
Lo explico de nuevo. Ya cómo se calculan la H, que dijimos que era la frecuencia relativa absoluta acumulada. Yo, para no escribir tanto o hablar tanto, yo solo le digo frecuencia relativa acumulada. Dije hace un rato que para obtenerla lo que hago es sumar, pero ahora voy a sumar frecuencias relativas. Aquí sí ya no me funciona mucho lo de las fracciones, porque voy a estar sumando, bueno, la primera es 5 sobre 20. Esa sería la frecuencia relativa acumulada, que es esta H mayúscula. Es este punto 0.25, si observan es la misma. Entonces a punto 0.25 ahora le sumo punto 185 y voy a obtener este valor que está aquí. Este. Punto 0.25 más la segunda que es punto 160 me va a dar esta, punto 185. O lo que es lo mismo. La primera sería 5 sobre 200. Le voy a sumar 32 sobre 200, ya me va a dar 37 sobre 200. Y eso me debe de dar este valor que está aquí, que es punto 185. A punto 185 le sumo la siguiente, que es punto 360, y me va a dar 545. Y así. Si saben cómo se calculó la H minúscula, se sabe con H mayúscula, solo lo que cambia es qué datos voy sumando. En la H minúscula sumo frecuencias absolutas. En la H mayúscula sumo frecuencias relativas. Y ahí está la tabla y los elementos que contenía la tabla 2.5. Marca de clase, frecuencia acumulada. Y ahí les puse ascendente porque hay otro tipo de frecuencias acumuladas que se llama descendente. Y la diferencia entre una y otra es que en lugar de ir sumando se van restando. Y en lugar de partir con la frecuencia absoluta de la primera clase, aquí se le da vuelta, como que le diéramos vuelta a esto. Empezamos con 200 y la pregunta que nos hacemos es para la descendente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos datos son mayores que, ahora utilizo el límite inferior de cada clase para la pregunta? ¿Cuántos datos son mayores que punto 145? La respuesta es todos. Son todos. Entonces la frecuencia acumulada descendente empezaría con 200. La siguiente pregunta es, ¿cuántos datos son mayores que 185? Y serían los 200, le voy a restar 32 y lo ubico aquí. Al resultado le voy a restar 72 y lo ubico en la siguiente. En lugar de ir sumando, voy restando. En lugar de empezar con la primera frecuencia absoluta, inicio con el total de datos. O sea, como repito, como si le diera vuelta a esta columna. Pero hay que hacer los cálculos, porque aquí va a tener 200 y acá abajo va a tener que aparecer 5. Pero aquí en el centro hay que hacer los cálculos. No es solo de darle vuelta a la columna. Pero en el centro no cambiaría nada. Habría que ver. Hay que hacer los cálculos. Yo puedo dar una respuesta así inmediata que no cambie, ¿verdad? Pruébenlo. Pongan 200, pongan 197. Para empezar este valor, miren. Si empiezan con 200, para que vean lo siguiente. La pregunta que el compañero decía o lo que los mencionaba. Aquí para la descendente iniciaría con 200, porque es ¿cuántos son mayores que punto 145? 200. ¿Sí? Ahora, con ese empiezo. A 200 le resto esto. 200 menos 5 me va a dar 195. 195 quedaría en la segunda clase. A 195, ya ven que ya cambió en el centro.
¿Ya se dieron cuenta? 200 menos la primera clase a la segunda clase. El resultado de aquí que es 195 menos 32 a la tercera clase. Estos van a cambiar. Entonces, en este caso, lo que es la columna de frecuencia absoluta acumulada, que es la que está en rojo, no cambiaría su posición. La única que No, cambia la no, no. posición. No, esas no. Esas no. Ok, Esas las dejan igual. ok. Correcto. Muy buena observación esa. Dejan igual la frecuencia absoluta y lo que hacen es nada más, en vez de ir sumando, van restando. Pero sí van a cambiar. Lo que sí deben de garantizar, y mejor dicho, para saber o para revisar que ustedes han hecho el procedimiento correcto de la resta, aquí van a tener 200, que ahí no tienen nada que hacer ningún cálculo. 200. Y aquí al final, les va a dar a ustedes esta. Yo estaba diciendo 5, pero no es 5. Ay, disculpen que ese es un error. Les tiene que dar el 3. Tiene que coincidir con 3 aquí, al final. Es la frecuencia de la última clase, va a dar ahí, que es 3. Yo mencionaba 5, no sé por qué razón. Esa es la de la primera clase. Tiene que dar la frecuencia de la última clase. Ese es el punto. Aquí. Bueno, lo corroboran ustedes, hay que hacer los pasos ahí. Ya dije, aquí sería 200 menos 5, 195 menos 32, el resultado menos 72, el resultado menos 64 y así sucesivamente. Y van a ver que les va a quedar este dato. Eso es frecuencia acumulada descendente. Y como siempre, yo tengo que hacerme las preguntas. ¿Para qué creen ustedes que necesitan esos dos tipos de frecuencias? Y la otra pregunta es, ¿para qué creen que ocupamos esto? Y convertirlos en reales. Pues yo dije que eso iba a servir para tipos de gráficos de datos cuantitativos. Eso es lo que tienen ustedes aquí en su material. Por eso me tomé todo el tiempo en explicar en esa tabla y para qué es que nosotros estamos haciendo eso. Y la primera pregunta que me hacía es, ¿para qué me sirven las dos tipos, las frecuencias acumuladas? Las frecuencias acumuladas, tanto la ascendente como la descendente, sirven para hacer un tipo de gráfico que se llaman gráficos ojivas. Son llamados ojivas. Gráficos estadísticos llamados ojivas. Las ojivas pueden ser, pueden ser ascendentes o descendentes, eso va a depender. No siempre es necesario construir las dos. Basta con una. Pero si se nos pide para efectos de comparar cómo va su comportamiento, pues habrá que hacerlas en un mismo sistema de coordenadas. Y van a ver ustedes que una es la inversa de la otra. Pero eso es en el camino. Entonces, gráficos estadísticos para una distribución de frecuencias cuantitativas. Lo amplío no porque ustedes no lo vean, sino porque yo soy el que no lo veo. ¿Qué es un histograma de frecuencia? Fíjense bien. Ya el nombre me dice a mí qué herramientas necesito. Necesito la frecuencia. Necesito la frecuencia. Entonces, ahí, ¿cuál es mi apoyo para hacer un gráfico? Las tablas. ¿Ve? Histograma de frecuencia. Y en la tabla nosotros nos acostumbramos a agregarle todos los elementos posibles, todo lo que yo pueda calcular o lo que vaya a necesitar. Y aquí de una vez quiero aclarar que cuando ustedes están en un examen y logran construir una tabla, a veces se ponen a agregarle tantas columnas, a hacer cálculos de frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa porcentual acumulada, etcétera, etcétera. Todo lo que puedan calcular se lo agregan a veces a las tablas. Y resulta
Estoy hablando ya que estén en una evaluación, ¿verdad? Y resulta que no necesitan para responder a otras preguntas en el desarrollo del examen, no necesitan todas esas columnas adicionales que le agregaron a la tabla. Entonces alguien dice, yo hice muchísimo trabajo, estaba largo, estaba cansado el examen, y probablemente sea porque se puso a hacer cálculos que no se le estaban pidiendo. Entonces a ustedes les digo desde ya, en las tablas agreguen solo lo que necesitan. Si solo les piden hacer una tabla de clases y frecuencias, solo hagan las clases y agreguen la frecuencia. La absoluta, por supuesto. Cuando yo digo la distribución de clases y frecuencias, me estoy refiriendo a la frecuencia absoluta. ¿Y cuántas columnas va a llevar esa tabla? Solo 2. Diferente es que yo les diga, construya una tabla de frecuencias adecuada para la siguiente serie de datos, y más adelante les diga, haga el gráfico adecuado para la tabla que construya. Esa ya es otra cosa, porque probablemente les pida que hagan un histograma, que hagan un polígono de frecuencia, y entonces ahí sí van a necesitar que los límites sean reales. Si les pido que hagan un polígono de frecuencia, van a necesitar las marcas de clase. Ya ahorita revisamos las definiciones de cada tipo de gráfico. Y entonces, si necesitan eso, van a tener que agregarlo. Pero si solo piden la distribución de clases y frecuencias, con eso es suficiente. No se metan a llenar la tabla porque quede bonita y porque tenga un montón de información. Si no se las están pidiendo, lo que van a hacer es gastar el tiempo del examen en cosas que no necesitan. Y si solo hicieron ese literal, pues la nota les va a quedar bajísima, aunque ustedes hayan hecho mucho trabajo. Bien, ¿qué es un histograma de frecuencia? Consiste en un conjunto de rectángulos contiguos representados en un sistema de coordenadas. Las bases de los rectángulos son los tamaños de clase real. Vean, necesito los límites reales para hacer un histograma. Esa ya es obligación. ¿Qué pasa si ustedes tienen, a alguien se le ocurre, se le dio una serie de datos estadísticos y construyó esta tabla? La tabla está bien, pero la tabla no me sirve para hacer un histograma, porque estos no son reales y yo los necesito reales. Vean qué aspectos hay que ir cuidando para poder hacer un gráfico adecuado a una serie estadística, la tabla que también que sea adecuada. Entonces, ¿qué es un histograma? Estábamos diciendo, pues, son rectángulos, necesito en la base los límites reales, ¿ve? Y entonces aquí, como en los reales, donde termina, ¿sí? ¿Ven? Entonces, si yo ubico de punto 145 a punto 185, yo sé que ahí mismo empieza la siguiente. Escribo los primeros valores, los primeros límites. Y a los siguientes que voy anotando es punto 225, punto 265, porque son los mismos. Ok. Entonces, nos vamos a... Esa es la definición de lo que es un límite, lo que son límites de cada clase, límites reales de cada categoría. Y lo que me faltaba es mencionarles que, bueno, esos son rectángulos, ¿verdad? Que tienen a la base el ancho de cada clase. De tal manera que, como les dije, aquí las clases todas son del mismo tamaño, todas las barras deben de ser del mismo tamaño. Ninguna va a quedar más gruesa, más delgada, como ustedes lo quieran llamar, porque las clases las hicimos del mismo tamaño.
Y las alturas sí, por supuesto que van a cambiar, ¿no? Las alturas de los rectángulos van a estar determinadas por la frecuencia absoluta no acumulada, o sea, por la F minúscula. ¿Están claros? Eso va a determinar la altura, miren. El valor de la F minúscula. Esa me va a servir para las alturas. Entonces, un histograma es que en un sistema de ejes coordenados hacemos rectángulos que están pegaditos unos con otros. Esa es la diferencia con respecto a un diagrama o un gráfico de barras. El gráfico de barras serán rectángulos, pero van separados unos de otros. Aquí hay dos gráficos. Aquí hay dos gráficos. De momento, concéntrense en las barras. De momento, concéntrense en las barras. Estas prácticamente, las barras son el histograma para el cuadro 2,5. En el eje de las X he ubicado, bueno, se han ubicado aquí, en eso lo tienen en el material ustedes. Se han ubicado, si ustedes observan, va. Vean, el primero es punto 45, punto 185, punto 225, punto 265 y así sucesivamente. Son los límites, el primer límite inferior y todos los límites superiores de las clases. Esos son los que van en el eje de las X. Y la altura, aquí, en el eje de las Y, si lo quieren llamar, lo que tiene son las frecuencias. Aquí son las clases y acá van las frecuencias. Entre mayor sea el valor o mayor cantidad de datos tenga una clase, así va a ser la altura de cada barra. El primer dato que teníamos, ustedes lo recuerdan, es 5, 32, 72 y así sucesivamente. Entonces, de aquí, esta es la que necesito. Entonces, 5 de altura. Aquí hay que hacer una escala adecuada, porque otro problema cuando ustedes hacen gráfico es de que utilicen una escala adecuada aquí. Por ejemplo, si aquí es 15, significa que esto en 3 partes, esto es 5, esto es 10 y así sucesivamente. Entonces, esto es de altura 5, este creo que es de 32, este es de 70 y cuánto, 72, este es de altura 72, este creo que era 64, este creo que es de altura 30 y no sé cuánto, no, 24, 24, y aquí pues es 3. Ese dato se puede poner sobre cada una de las barras. De eso nada más por claridad, ¿verdad? Si yo hago una escala adecuada aquí, pues no tendré que estar haciendo tanto. Eso. Entonces, las barras en este sistema, en este gráfico, esto se llama histograma. Hay otro tipo de gráficos ahí sobre. Encima, si quieren ver. ¿Cómo creen que se llama ese tipo de gráfico? Pues es el siguiente, miren. Polígono. Un polígono. El polígono, como
o qué vamos a entender nosotros por un polígono. En primer lugar, les digo a ustedes que para construir el polígono de frecuencia necesitan las marcas de clases o los puntos medios. Para eso necesitábamos los puntos medios. Como les mencioné, cada columna de la tabla tiene un propósito. Entonces, como necesito las marcas de clase, el polígono de frecuencia no es otra cosa que en el eje horizontal las clases, en el eje vertical la frecuencia o los puntos medios. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicar los puntos medios en el eje horizontal y a partir del punto medio voy a subir y voy a marcar este mismo punto medio en la parte superior. Normalmente, repito, normalmente el polígono de frecuencia se hace sobre un histograma, pero eso no es ley. Yo puedo hacer un polígono de frecuencia sin hacer el histograma. Y lo que necesito son graficar pares ordenados. Para el polígono, yo necesito los valores de X, que le llamábamos marcas de clase, y necesito la frecuencia. Esos son los únicos elementos que necesito. Esos pares ordenados requiero o necesito. Así que en la tabla anterior, aquí, yo tengo las marcas de clase ya. Punto 165. Y las frecuencias también las tengo. ¿Ya? Entonces el par ordenado primero que puedo graficar es punto 165,5. Si tengo el histograma, eso me resulta muy fácil. Si no lo tengo, repito, se puede hacer el polígono sin necesidad de tener el histograma. Aquí voy a ubicar marcas de clase, todas. Y aquí voy a ubicar frecuencia. Entonces tengo la primera marca de clase es punto 145. Digo, punto 165. Ese está aquí. En el centro, justamente. Por eso se llama punto medio. Los marco, todos. Entonces, tengo la primera clase y voy marcando los medios. Frecuencia, 5. Si 5 estaba por aquí, hago punto medio, lo marco, punto medio, lo marco, punto medio, lo marco, sin necesidad de tener el polígono, el histograma. Ahora, eso lo que voy a hacer después, cuando ya he ubicado todos los puntos medios y las marcas de clase, lo que voy a hacer es agarro una regla y hago estos trazos. Y ya tengo el polígono de frecuencia. Solo que el dibujito que les estoy mostrando ahí en la lámina tiene una diferencia en relación a lo que yo he hecho acá en rojo, en la parte superior de la pantalla. ¿Cuál es la diferencia que ustedes observan? Me dicen. Si es que observan alguna diferencia, por supuesto. Los escucho. En cuanto a altura no vemos ninguna diferencia, pero al momento de graficarlo se dibujaría aparte en un gráfico solo para él o igual Sí. así como está en este. Aparte, sí, lo que estoy tratando de aclarar es que no necesitan hacer un histograma para construir un polígono de frecuencia. Pero si ustedes tienen
el histograma. Sobre el histograma pueden hacer el polígono de frecuencia. Y me he tomado tiempo para esto, para esta aclaración, porque cuando se están examinando y se les pide solo el polígono de frecuencia, siempre hacen el histograma, siempre. Y no es que eso esté mal, sencillamente están haciendo algo que no se les está pidiendo y eso les va a consumir tiempo. Les va a consumir tiempo, por eso estoy diciendo que basta que yo conozca los puntos medios o las marcas de clase y conozca la frecuencia en un sistema de ejes coordenados, ubico marcas de clase y los puntos van a quedar por ahí suspendidos y lo que hago es agarrar una regla. No se hace a mano alzada, aclaro eso. Si ustedes lo hacen a mano alzada, lo que van a hacer es suavizar un polígono de frecuencia. Y un polígono de frecuencia no es un trazo suave. Vean, esto es recto, recto. De aquí hacia aquí es recto, de aquí hacia aquí con una regla se unen. Eso lo que les va a quedar es una figura poligonal. Por eso se llama polígono. Si lo hacen a mano alzada, eso no es un polígono. Aclaro eso desde ya. Y porque a través de los años siempre me he encontrado con que, lo puedo decir 20 veces en las clases, a la hora del examen, quiero pensar que es por la presión de que se están examinando, caen en que hay que unir los puntos porque no andan regla o porque no sé. Entonces, insisto, no se hace a mano alzada porque con eso van a suavizar el gráfico y eso ya no es un polígono. Es una curva la que están haciendo. Y esto se llama una figura poligonal. Esto que he hecho yo aquí es una poligonal abierta, de hecho. Pero a la pregunta que yo hice, pues no me han dicho nada todavía. ¿Cuál era la diferencia? Si es que observaban entre este polígono que está sobre el histograma y este polígono que está aquí el solito. Este polígono tiene 6 puntos. Este también. Bueno, tiene 6 puntos y algo más. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que observan entre este polígono y este polígono? Si tiene alguna diferencia, son iguales o qué. La diferencia es que está como en el aire, por así decirlo, y el otro Ajá. viene desde el suelo. ¿Por qué la diferencia? Ese es correcto. Esa es la diferencia. Y vean el punto donde está fijo el primer polígono, este. Vean cuál es el punto. ¿Qué puntos creen ustedes a dónde están amarrando al piso o al suelo, como decía el compañero, el polígono de frecuencia? No queremos que eso quede volando. No queremos que se lo lleve el viento, ¿verdad? Entonces lo fijamos a la base. Esa es una recomendación que hay que hacerlo. Como no puedo escoger un punto cualquiera, lo que hago es poner un punto medio o una marca de clase antes de entrar a la primera clase y una marca de clase adicional después donde cierro la última clase. Ustedes estarán pensando, pero si es que ahí ya no hay datos. No, ya no hay, pero lo que estoy haciendo es fijar el polígono para que eso no quede suspendido. Entonces, si ustedes agarran este gráfico y lo mueven a que inicie en el origen, mejor dicho, voy a hacerlo por aquí. Si ustedes hacen esto,
En el caso de un histograma, aquí le estoy agregando unos cuantos, pero si ustedes hacen esto y hacen este histograma, este con respecto a este tiene otra diferencia marcada. Vean que este gráfico está desplazado porque en el sistema de ejes coordenados, en los gráficos estadísticos, en cualquier gráfico estadístico, en la intersección de los ejes, no necesariamente está el cero. El cero yo lo puedo ubicar aquí si quiero, aquí, donde me dé la gana en el eje horizontal. En estadística, en la intersección de los ejes, no necesariamente representa el cero. De tal manera que la recomendación es que ustedes siempre hagan un poco desplazado el gráfico. Vean, este gráfico no inicia aquí pegado al eje de la Y. O tratar lo que algunos hacen, de que como aquí está el cero, entonces ya calculan, haciendo algo adecuado a escala, punto 14, dicen, bueno, aquí tenía 1, divido en 14 partecitas esto. No, esta escala yo decido cómo va, porque lo que pretendo es presentar una visualización agradable del gráfico. Y para ello hago una escala adecuada. Ese es el punto. Entonces, la diferencia entre este histograma y polígono de frecuencia con este que le hice yo aquí es que este inicia acá con el eje de vertical. ¿Y qué va a pasar? De lo que sí debemos de estar claros es de que de esta intersección en adelante nosotros solo trabajamos con el primer cuadrante. Y si trabajamos solo con el primer cuadrante, sabemos que de aquí en adelante son positivos. Que si el cero no está aquí, eso no importa. Que lo puedo hacer un poco más adelante, pues entonces agarro este gráfico, ¿verdad? Y lo desplazo si quiero, ¿verdad? Pero eso no me va a dar mayor diferencia en la representación, ¿sí? En qué tipo de datos contiene y qué es lo que quiero dar a conocer. Visualización sí es mejor. Entonces, la recomendación es esto. ¿Y por qué lo llevé a esto? Porque imagínense que si ustedes tienen este histograma y a partir de este histograma ustedes quieren hacer un polígono de frecuencia, entonces el primer punto, las marcas de clase, ustedes las pueden poner acá abajo. Sí, esa es la ventaja de hacer el polígono de frecuencia a partir de un histograma. Esa es una ventaja. Que si tengo yo los puntos medios, no los marco acá abajo, los voy a marcar aquí arriba, si tengo el histograma. ¿Ve? Y entonces cuando haga el gráfico del polígono de frecuencia, voy a hacer esto, y después lo traigo hacia el piso, aquí. Y después lo traigo hacia el piso, bueno, aquí. ¿Verdad? Esto. Y vean dónde cae este punto medio o marca de clase. En la parte izquierda de la intersección. Entonces eso ya no es muy agradable. Aquí sí no tengo problema. Por eso se hace este tipo de, se desplaza, se deja un margen aquí prudencial, ¿verdad? Algunos textos aquí le hacen esto así como un quiebrecito para dar a notar o para explicar. Eso lo que significa es que el origen no necesariamente es el cero. Eso es lo que significa esos saques así. Entonces,
Por eso yo aquí lo que hago es agregarle un punto medio y el punto medio me sigue quedando a la derecha de la intersección de los ejes. Agrego un punto medio antes, un punto medio al final y ahora ya puedo bajar el que había quedado suspendido. Vean, ya agrego eso y ya lo fijo. Y este sí es el adecuado. Este es el correcto, en el que queda volando. ¿Ya? Y ahora sí ya coincide. La recomendación es que para que el polígono quede fijo, se le agregan 2 puntos medios adicionales. Esos no van a afectar en absolutamente nada la serie de datos. En nada. Porque le están agregando un dato antes y un dato después, que en la serie de datos ya esos están fuera. Esos están, solo se agregan para efectos de visualización. ¿Estamos claros con lo que es un histograma y un polígono de frecuencia? Sí. Sí, muy claro. Y estos dos gráficos que tienen ustedes en su material corresponden a la tabla 2.5. A estos datos corresponden. Bueno, lo único que no he utilizado de esta, Sí, por el momento. Sí. lo único que no he utilizado de esta tabla es la frecuencia, ¿qué? La relativa y tampoco la acumulada. La relativa, pues se puede hacer cualquier tipo de gráfico. Yo puedo hacer un histograma con la frecuencia relativa. Puedo hacer un histograma con las frecuencias relativas porcentuales si quiero. Pero me voy a concentrar en donde tenemos la frecuencia acumulada. Porque dije que las frecuencias acumuladas, las ascendentes y descendentes, sirven para un nuevo tipo de gráfico. Datos cuantitativos continuos, tipos de gráficos más usados. Histograma de frecuencia, polígono de frecuencia y ojivas, nada más. 3 tipos de gráficos. 3 tipos de gráficos. ¿Estamos? Se llama ojiva o curva acumulada o curva integral. ¿Ya vieron integración ustedes con sus profesoras estrellas? La licenciada Olga y la licenciada Sonia Martínez de López. Como ya vieron, supongo algo con sus maestras estrellas. Me quedo. Este símbolo se llama el signo de integración. Entonces, este signo, el mismo, he tratado de hacerlo lo mejor posible, no representa más que una cosa de sumatoria. El integral es una sumatoria. Entonces, nosotros aquí, a una ojiva, es de ahí de donde viene este nombre de curva integral. Les está dando la idea a ustedes de que la forma que va a tener la ojiva es la forma de una integral. Pero no es ni tan parecida a eso, o sea, ni tan así, tan visual, y que nosotros digamos, pero tiene más o menos ese comportamiento. Yo lo voy a hacer aquí. Espero que salga más o menos. Más o menos ese es una ojiva. Ya vamos a ver ahí la definición, pero me interesa la forma. Y entonces en estadística nosotros decimos, este está mejor, este segundo. Entonces nosotros aquí decimos en estadística que la ojiva tiene la forma de una S alargada. Sin embargo, también se llama curva integral porque es así un poco más abierta, pero así es conocida también. ¿Cómo se hace o qué necesito para hacer una ojiva? Pues necesito la frecuencia, necesito las clases, necesito los límites de clase reales. Esos son los que necesito. En el eje horizontal voy a tener los límites reales.
de cada clase y voy a tener en el eje vertical las frecuencias acumuladas, ya no las absolutas. Entonces, ojiva o curva acumulada se representa, dice, en un sistema de coordenadas. En el eje de las abscisas o en el eje de las X se escriben los límites reales y en el eje de las ordenadas se registran las frecuencias acumuladas, absolutas y o las relativas. Puedo utilizar las relativas si quiero, no importa. Nosotros lo vamos a hacer con las absolutas, es mucho más fácil manejar valores enteros. A esta gráfica se le denomina ojiva por tener aproximadamente una forma de J, dice. Ni modo que fuera mayúscula, aquí lo prolongo. Pero más que todo es una S alargada. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? ¿O alguien en el micro? Jonathan levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Sí, disculpe, licenciado. Tengo una pequeña duda. Bueno, no fue algo que se me fue por alto. Ajá. No sé si podría volver a poner lo que es la presentación de PowerPoint. Sí, la segunda lámina que tiene, ¿verdad? La segunda. No, la número 2, la número 2. Arriba. Esa. Teníamos que en lo que era la tabla que se nos presentó de datos, toda desordenada, el dato más mínimo era 0.16. En este caso usted nos recomendó que pusiéramos 0.15, ¿verdad? Empezar un poco antes. Eso Sí. puede ser .15, puede ser un poco antes, puede ser un poquito después, pero Sí. lo importante es que no sea para este tipo de límite. Ok, entonces mi duda surge en la siguiente lámina, no sé si puede continuar a la número 3. Fue algo que se me fue por alto. ¿Cómo sabemos que le vamos a quitar ese 0.5? Por ejemplo, a 15 le quitamos un 0.5 para que nos quedara 145, ¿verdad? Lo mismo a 18 le sumamos un 0.5 para que nos quedara 185, ¿verdad? 0.05. ¿Eso siempre será así o hay alguna forma de calcularlo para que sea otro número? Sí hay una forma de calcularlo, es dependiendo de cuál sea la diferencia entre los datos. Aquí porque la diferencia entre punto 18 y punto 19 hay una diferencia. Hay un batch. Lo que quiero es darle continuidad. Quiero tapar el huequito que hay aquí. Y por eso los siguientes se llaman reales o continuos. Entonces, como la diferencia es punto 19 menos punto 18, eso es punto 0.1. A punto 0.1 lo dividí entre 2 y eso fue lo que les resté y le sumé. Le resta todos los límites inferiores y le suma todos los límites superiores. Eso fue lo que hice. Oh, está bien. Muchas gracias. Para su pregunta, si aquí, si tuviera solo enteros, por ejemplo, tengo de 3 a 5, de 6 a 7, 3, 5, esto es 3, aquí, perdón, 9, 2, 8, 9, 11. Estoy inventándome aquí algunas cifras. Entonces, estos serían también límites que son teóricos o aparentes. Si quiero hacer estos continuos, ahora la diferencia, como son solo datos enteros, para pasar de este a este es 1. Entonces, la diferencia que hay de una clase a la otra es 1. 6 menos 5 es 1, lo divido entre 2 y eso me va a dar 0.5. Si los quiero convertir en reales continuos, darle continuidad, lo que tendría es que a los límites inferiores les voy a restar 0.5. De tal manera que la primera clase me va a quedar de 2.5 a 5.5, porque le voy a sumar 0.5 al superior. Aquí lo voy a restar. Se lo resto al 6 y me va a quedar 5.5 menos, hasta menos de 8.5.
la siguiente, de 8.5 a 11.5. Entonces lo que he hecho ya es darle continuidad y estos ya serían reales. Así que depende del tipo de datos que tengo. Si solo tengo 2 cifras decimales, como fue en el ejemplo que hemos venido trabajando, la diferencia de uno a otro es de 0.01. Si tuviese 3 cifras decimales es 0.001. Eso lo voy a dividir entre 2. Y eso es lo que le voy a restar y le voy a sumar a cada límite. Eso es en concreto la pregunta que el compañero tenía. Correcto, muchas gracias, licenciado. Y Bueno. mira, el espacio que hay en este caso que estaba explicando usted es 1. Si en un dado caso no hay ningún espacio, no habría ningún problema. Claro. Okay. Claro, si ya me dan los límites como los que tengo aquí, imagínense que yo no conociera de dónde vienen y de una vez me dieran esta tabla. Aquí ya no hay nada que hacer, estos ya son reales, ya no tengo nada que andar buscando. Correcto, gracias. Ok. Entonces, bien, estábamos en las famosas ojivas, ¿verdad? Para cerrar la clase de hoy. Estoy con las ojivas, en qué consisten, qué es lo que hay que hacer en el eje de las X, en el eje de las Y. Y por aquí va. En el símbolo utilizado en matemáticas, etcétera, ¿verdad? Que se llama integral. Pues este es uno, miren. Este es un ejemplo. Aquí están los límites reales de la misma tabla, la tabla 5. Estos mismos. Punto 145, 185, 226, todos. ¿Ah? Esos son los que están aquí. Ahora, esta escala es la que voy a modificar, porque ahí lo que voy a tener ya van a ser frecuencias acumuladas. Para la ojiva necesito las frecuencias acumuladas, las ascendentes o descendentes, pero en este caso tenemos las ascendentes. Entonces, vamos a la tabla. La primera frecuencia acumulada era punto, ¿cuánto era? Bueno, la primera pregunta, para que no me quede suspendido el gráfico así en el aire, la pregunta que voy a hacer es, ¿cuántos datos? Voy a utilizar el límite inferior de la primera clase. ¿Cuántos datos son menores que punto 145? Ninguno. Entonces aquí ya parto desde cero, desde el eje. ¿Cuántos son menores que punto 145? 0. Este punto es parte del gráfico. ¿Cuántos datos son menores que punto 185? 5. Marco ese punto. ¿Cuántos son menores que punto 225? Eran 70 y no sé cuánto. Acumulada 37, perdón, 37, 109, esta la acabamos utilizando. Son las acumuladas, yo estaba perdido. Y es 5, 37, 109, 173 para esto, ¿no? ¿Ven? Para menores que punto 225 es 37, ese está bajito de esta línea de 40. Esto se hace, estas líneas horizontales para referencia. Pero vean que aquí son frecuencias acumuladas. Aquí. Frecuencia acumulada. Estamos utilizando la ascendente. ¿De acuerdo? Por eso va creciendo el gráfico. Y vean lo que les hice allá de una vez. El trazo era más o menos así, les dije. Una S estirada. Entonces, así van haciendo la pregunta. El límite superior de cada clase van tomando y pregunta, ¿cuántos son menores que él? Tanto. ¿Cuántos son menores que él? En las ascendentes es la pregunta que nos vamos haciendo. Menores que punto 145, 0. ¿Eh? Punto que el menores que punto 185, 5, que era la primera frecuencia. Luego 37. Luego eran 70 y no sé cuánto. Este punto ya. Y así van.
Y después aquí sí se hace el gráfico a mano alzada, porque aquí sí es una curva suave. Aquí, por el tipo de impresor y todo que tenían en ese momento los autores del texto, se ve como que fuera una poligonal, pero esto sí se hace a mano alzada. Aquí se los dejo remarcado. Vean, lo que se hace es llevar el trazo así suave, suave. Algunos puntos puede ser que se queden fuera, pero la cosa es que hay que darle seguimiento. Yo me pregunto, ¿y qué pasará con el gráfico después de que han llegado a 3.85? ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿Será que pueden seguir acumulando o creciendo este valor? Las frecuencias acumuladas van coincidiendo con el total de datos que tenemos, ¿no? No, porque ya no hay más. Ya no hay más, ya no hay más. Y ese es el tamaño de la muestra. Aquí lo que pasa es que ahí termina, pues. Ahí termina. Vamos a ver allá cuando veamos probabilidad que a partir de aquí se empieza a comportar de manera constante y va así, miren. Va lineal. Aquí va un poquito para arriba, pero es lineal, horizontal. Y se comporta ya constante porque ahí no va a pasar de 200, no pasa. Ahí se va a ir. Si ustedes quisieran seguir agregando puntos aquí, pues ahí van a ir marcando puntos, puntos, y es una línea la que sigue de ahí para allá. Pero sí es a mano alzada el trazo. Esto es lo que se llama un ojiva. Para eso necesitábamos las frecuencias acumuladas. Y eso es prácticamente la clase de hoy. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les parece? Aparte de lo del micrófono que teníamos y que tenemos todavía, no sé qué otro problema puede haber, vean. Ya más, ya no pueden pedir ustedes. Si ya piden más, pues los mando con la licenciada Tránsito que tiene el otro grupo y la licenciada Sara, creo. Ahí ya no puedo hacer nada yo. Eso sería todo por la clase de hoy, jóvenes. Yo los vería el día miércoles y todo va bien y pues si estamos con buena señal de internet y con que tenemos salud, etcétera, etcétera. Perfecto, feliz día. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la clase. Gracias, Lick. Bueno, Feliz día. gracias. Gracias. Feliz día.